Dicen que la gratitud nace en los momentos más inesperados. A veces, no llega en los días felices, sino justo cuando crees que nada tiene sentido. Y, aunque no lo sabía entonces, ese sería el día en que Dios transformaría mi vida para siempre. Aquel amanecer comenzó diferente. Me desperté sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo me estuviera llamando desde adentro. El silencio de la habitación era profundo, casi incómodo. Me senté al borde de la cama y pasé mis manos por el rostro tratando de sacudirme la sensación de vacío que había cargado durante semanas. Había estado pidiéndole a Dios respuestas, señales, milagros, pero nada parecía moverse. Sin embargo, ese día, algo dentro de mí susurró: ve. Sal de la rutina, escucha. No sabía qué significaba exactamente, pero obedecí. Caminé hacia la cocina, preparé un café y me quedé mirando por la ventana como si buscara algo en el cielo. El viento era suave, casi amable. Y en ese momento, recordé todas las veces que Dios me sostuvo sin que yo lo notara, cada noche en la que pensé que no tenía fuerzas, cada lágrima que cayó sin que nadie la viera, cada oración que dije temblando. Él estuvo allí, aun cuando yo creía que estaba solo. Decidí salir a caminar. Tal vez necesitaba aire, tal vez necesitaba silencio, o tal vez Dios quería hablarme de una manera diferente. Mientras avanzaba por las calles aún dormidas, comencé a pensar en todo lo que había pasado en el último tiempo. Las pérdidas, los miedos, las puertas cerradas, la sensación de fracaso. Había momentos en los que me pregunté si realmente Dios veía mi dolor. Momentos en los que dudé de mí mismo, en los que incluso pensé que no merecía nada bueno. Pero entonces, mientras caminaba sin rumbo aparente, una memoria me golpeó. Aquel día, años atrás, cuando todo parecía derrumbarse, y aún así Dios me dio fuerzas que no venían de mí. Recordé cómo me sostuvo cuando creí que no había salida. Recordé cómo me levantó cuando ya no quedaban manos humanas que pudieran hacerlo. Y fue ahí, justo en ese recuerdo, donde algo inexplicable comenzó a despertar en mi corazón. Gratitud. Una gratitud que no dependía de mis circunstancias, sino de su amor constante. De su presencia silenciosa pero firme. De su forma de actuar incluso cuando yo no lo veía. Mientras seguía caminando, mi paso se hizo más lento. El sol empezaba a elevarse, tiñendo el cielo de un tono dorado, y sin entender por qué, mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, pude sentirlo. Dios nunca me había abandonado. Cada silencio tenía propósito, cada espera tenía sentido, cada caída había sido realmente una preparación. Y entonces, allí en medio de la calle, con el corazón temblando, dije mi primera oración de agradecimiento sincero en meses. Señor, gracias, no por lo que espero, sino por lo que ya hiciste. Por lo que ya soy gracias a ti. Sin imaginarlo, esa sería solo la primera chispa del milagro que estaba por venir. Después de aquella primera oración de agradecimiento, algo en mí cambió. No fue un cambio ruidoso ni dramático. Fue más bien como cuando una puerta entreabierta deja entrar la primera línea de luz en una habitación oscura. Pequeña, discreta, pero suficiente para empezar a ver. Seguí caminando sin prisa, dejando que mis pasos fueran guiados, sin tener claro hacia dónde iba. Y mientras avanzaba, sentí que cada pensamiento se ordenaba por primera vez en mucho tiempo. Era como si Dios estuviera susurrándome: no corras, solo camina conmigo. Pasé por un pequeño parque que hacía meses no visitaba. Antes solía detenerme allí para pensar en mis sueños, en mis planes, en todo lo que quería lograr. Ahora, lo miraba casi con nostalgia, como si fuera un recordatorio de una versión de mí que había quedado dormida. Aún así, algo me empujó a entrar. Me senté en una banca de madera ligeramente gastada. Los árboles movían sus hojas con suavidad, produciendo un sonido relajante, casi como un murmullo. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. Ese viento tenía algo especial. No empujaba, no molestaba. Parecía envolverme. Y allí, en ese pequeño instante, sentí una certeza que me estremeció por dentro. Dios estaba conmigo, incluso en mi silencio. Sin buscarlo, recordé una conversación que tuve con una persona muy querida tiempo atrás. Ella me dijo: a veces Dios no cambia tu situación porque está usando tu situación para cambiarte a ti. En aquel momento no lo entendí. Tenía prisa por salir del problema, por ver respuestas, por recibir milagros inmediatos. Pero ahora, en esa banca, comprendí que había estado recibiendo algo más valioso: carácter, paciencia, humildad, y una fe que no dependiera de lo que veía.
Abrí los ojos justo cuando una niña pequeña pasó corriendo frente a mí. Llevaba un globo amarillo y reía como si el mundo fuera un lugar perfecto. Su padre caminaba a unos metros detrás de ella, vigilándola con una mezcla de amor y cuidado. La niña no lo miraba, pero él estaba ahí, presente, atento, asegurándose de que no cayera. Y en ese instante lo entendí. Así era Dios conmigo. A veces yo corría sin mirar atrás, confiando solo en mis fuerzas. Otras veces me alejaba sin razón. Pero Él siempre estaba allí, cuidando cada paso, incluso cuando yo ni siquiera era consciente de su presencia. Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era una mezcla de alivio y revelación. Señor, susurré, gracias, porque incluso cuando no te veo, tú no dejas de mirarme. Me levanté de la banca y seguí caminando, pero esta vez mis pasos tenían un ritmo distinto. No era el ritmo del cansancio, sino el de alguien que empieza a despertar, que empieza a entender que la vida no es solo cargar problemas, sino también descubrir propósitos. A medida que avanzaba, vi que un hombre mayor intentaba levantarse de una silla de ruedas que se había trabado entre dos baldosas desiguales. Sin pensarlo, corrí hacia él. «Déjeme ayudarlo», dije. Él me miró sorprendido, como si no esperara que alguien se detuviera. Lo ayudé a liberar la rueda y acomodar la silla. Cuando terminé, él tomó mi mano y me dijo algo que jamás olvidaría. «Gracias, hijo. Dios siempre envía a la persona correcta en el momento correcto». Sentí un escalofrío. No era coincidencia. No podía serlo. En ese momento, tuve la certeza de que Dios no solo estaba conmigo, sino que estaba comenzando a usarme. Algo grande estaba por revelarse. Algo que cambiaría no solo mi día, sino mi corazón para siempre. Lo que ocurrió minutos después fue el verdadero inicio del milagro. Seguí caminando unos metros después de ayudar al hombre, aún con la frase resonando en mi mente. Dios siempre envía a la persona correcta en el momento correcto. No sabía por qué me impactaba tanto, pero sentía que esa frase era más que un agradecimiento. Era una confirmación. Mientras avanzaba por el parque, vi un pequeño sendero que se adentraba entre los árboles. Nunca antes lo había notado, pero ese día algo me hizo detenerme. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue intuición, o quizá simplemente Dios quería llevarme ahí. Respiré hondo y entré. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pasos. El aire era más fresco, más limpio. Parecía un lugar apartado del ruido del mundo, un espacio donde todo se volvía más claro. Y entonces, en medio del sendero, la vi. Una mujer sentada en una piedra, con la mirada baja y las manos temblando. Parecía llorar. Mi primer impulso fue seguir de largo, no por indiferencia, sino por la típica idea de, quizá no quiere que la vean así. Pero mi corazón no me dejó continuar. Algo dentro de mí susurró con fuerza, «Detente. Acércate». Dudé por un segundo, pero obedecí. «Disculpa, ¿estás bien?», pregunté con suavidad. La mujer levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, llenos de dolor. Se notaba que llevaba mucho tiempo cargando algo que la estaba rompiendo por dentro. «No», respondió casi en un susurro. Hoy sentí que ya no podía más. Sentí un golpe en el pecho. Sus palabras eran un reflejo de las mías hace apenas unas horas. Me senté a una distancia respetuosa, sin invadir su espacio. «No te conozco», le dije, «pero sí sé algo. Dios no te trajo aquí para que te derrumbes, sino para que te encuentres». Ella respiró hondo, tratando de contener el llanto. «He orado», dijo con la voz quebrada. «He pedido señales, he pedido fuerzas, pero siento que todo empeora». No sé qué ocurrió en ese momento, pero mis palabras comenzaron a salir sin pensarlo, como si no vinieran de mí. Dios escucha incluso cuando tú no puedes escucharte. A veces responde en silencio, a veces responde con personas, y a veces te responde justo cuando piensas que Él ya no está. La mujer comenzó a llorar, pero esta vez no con desesperación, sino con algo parecido a alivio. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», preguntó. «Dios no espera fuerza de ti», respondí. «Espera entrega. La fuerza te la dará Él». Hubo un silencio profundo, un silencio que no pesaba, un silencio que sanaba. «Gracias por detenerte», me dijo finalmente. «Estaba a punto de rendirme, y que tú aparecieras justo ahora. No puede ser casualidad». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un día antes, yo mismo me había hecho esa pregunta. Un día antes, yo era el que necesitaba ser levantado. Y ahora, Dios me había usado para levantar a alguien más. En ese instante lo entendí con claridad absoluta. No había salido a caminar por casualidad. No había llegado al parque por coincidencia. No había tomado ese sendero por pura intuición.
Dios había guiado cada paso, no solo para mostrarme su amor, sino para recordarme que soy parte de su propósito. La mujer sonrió entre lágrimas y yo también. Nos despedimos sin nombres, sin historias, pero con la certeza de que Dios había cruzado nuestros caminos con un propósito perfecto. Mientras volvía a casa, una oración brotó de mi corazón, llena de gratitud. Señor, gracias. Gracias por no soltarme cuando estaba roto. Gracias por usar mi herida para sanar a alguien más. Gracias por recordarme que nunca estuve solo, y que nunca lo estaré. Y así terminó aquel día que parecía uno más, pero que terminó siendo el día en que entendí que Dios no solo me acompañó, sino que me devolvió la vida desde adentro.